Hoy en día mucha gente sube montañas y realiza caminatas en la naturaleza buscando una cumbre, pero ¿sabías que eso no siempre fue así? De hecho, el alpinismo como lo conocemos es probable que se haya mandado a hacer por la orden de un rey, pero ¿cómo estuvo eso? Si bien se dice que el nacimiento del montañismo ocurrió en 1787, hace más de 200 años, cuando Horace Benedict de Saussure ascendió a la cumbre del Mont Blanc, lo cierto es que parece que el montañismo es mucho más antiguo. La historia comienza en el año 1211, cuando Gervasio de Tilbury, sobrino del rey Enrique II de Inglaterra, conoció una montaña en Francia que hoy es llamada Mont Agile, una montaña muy peculiar de forma cuadrada cuya altitud alcanza los 2087 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, debido a su forma, se le describió como una montaña inaccesible, razón por la que se empezaron a crear mitos alrededor de ella, e incluso dibujantes de aquella época la retrataban como un champiñón o una pirámide invertida. Y ello llevó a que esta montaña fuera más famosa incluso que los mismos Alpes en aquella época. Como nadie se había aventurado a subir una montaña, porque seguramente tenían algo mejor que hacer, se decía que en la cumbre de la montaña había un verdadero paraíso, lleno de seres maravillosos que vivían entre flores y tesoros, e incluso se decía que habían llegado a ver ángeles que custodiaban la montaña para mantenerla inaccesible. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y es que un día en Francia, mientras reinaba Carlos VIII, quien estaba fascinado por los relatos acerca de los tesoros que allí había, y pensando en la gloria que sería para él conquistar una montaña que se decía inaccesible, además, claro, pensaba en adueñarse de aquellos tesoros, decidió encargar a un miembro de la corte la tarea de conquistar esa montaña. Porque claro, nada debe ser inaccesible para un rey. Y es aquí cuando entra nuestro protagonista en escena, Antoine de Ville, de quien, aunque se sabe poco, era capitán de una tropa de soldados y realmente él no era un montañista, sino un militar. Así que un 26 de junio de 1492 finalmente conquistó la cumbre del Mont Agile. Pero, ¿cómo lo hizo? Cuando a Antoine de Ville se le asignó la tarea de conquistar esta montaña, recordó que tenía experiencia en el asalto a fortalezas, así que no dudó en aplicar lo que sabía, por lo que se le ocurrió una gran idea, lo que hoy es llamado una escalada artificial. Es decir, montó un andamio de escaleras para ascender a la cumbre convocando a 7 personas más para que le ayudaran en esta tarea. Al subir, Antoine de Ville se dio cuenta que no existía realmente ningún paraíso o tesoro alguno en aquella cumbre más allá de aquella gloria de aquel ascenso. Incluso vivió durante 6 días completos ahí arriba, días en los que sacerdotes hicieron misas, montaron cruces en el precipicio. Probablemente ahí nació la costumbre de poner cruces en las cumbres de las montañas, y fueron visitados por más personas durante su estancia, como Cid de la Torre, Castellán de Cleyes con sus sirvientes, luego el capitán Lyotard del pueblo cercano de Portes, acompañado por 7 personas más. Esta curiosa multitud en la cima del monte inaccesible demuestra que se construyó un andamio en toda altura. Sin embargo, este andamio fue finalmente olvidado y desmantelado, o probablemente olvidado por el paso del tiempo. De hecho, posterior al ascenso de Antoine de Ville, la cumbre del monte inaccesible permaneció durante 3 siglos sin ser ascendida, tiempo en el que la imaginación volvió a apoderarse del lugar, dando paso a nuevas fantasías, al menos hasta el 16 de junio de 1834, que un pequeño grupo de campesinos de la región volvió a escalar el Mont Agile, pero esta vez sin artificios, sin escaleras, e incluso sin zapatos, pues Jean-Pierre César Lyotard subió a la torre solo y descalzo. Este segundo ascenso es sin duda el primero más en el sentido del alpinismo moderno. Ahora, el monte inaccesible ya no merece más este nombre. Incluso el 27 de agosto de 1957, el piloto Henry Giraud aterrizó un pequeño avión en el prado de la cumbre. Tal vez puedas pensar que la hazaña de Antoine de Ville no fue la gran cosa, pero hay que tener en cuenta el contexto de la época, puesto que la Edad Media iba terminando y la concepción que se tenía en relación a la divinidad estaba empezando a cambiar. Y además, en ese momento no había necesidad alguna de subir una montaña, lo que llama la atención. Así que Antoine de Ville es una figura importante para el alpinismo, pues rompe con viejas supersticiones y demuestra que escalar una montaña es físicamente posible. Lo mismo que siglos más tarde otros demostrarían que subir el Everest era posible. Así que sin duda alguna se puede atribuir el nacimiento del alpinismo a aquel junio de 1492, aunque un nacimiento bastante prematuro, pero que daría pie a lo que vendría siglos más adelante. Pero la historia del hombre con la montaña no tardaría mucho en seguir dando de qué hablar, pues apenas unos años más tarde se dice que Leonardo da Vinci subió otra montaña,
y del otro lado del charco se estaba registrando un ascenso al volcán Popocatépetl en México. Pero esas historias son para más tarde, así que ya sabes que si quieres escuchar más historias de montañismo, alpinismo y expediciones, ya sabes que puedes suscribirte, darnos like, lo cual apreciaríamos bastante. Así que expedicionarios, nos vemos en la siguiente.